Muchas gracias a los ministerios de alabanza y los que nos acompañan en este canto tan hermoso que pedimos como una oración. Ocupen sus lugares, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por ese tiempo. Quiero agradecer a los que nos acompañan aquí personalmente, las visitas. No los voy a mencionar porque pueden ser muchos y también a veces los nombres de todos no los sé, pero bendigo a Dios por cada uno de ustedes. Son bienvenidos, aquí es su casa, ese es su lugar también cuando desean acompañarnos. Y los que están en la transmisión también, un saludo de paz a todos. El primer día del resto de mi vida. Este es el título que elegí para compartir con ustedes, para reflexionar juntos en esta mañana. El primer día del resto de mi vida. Juan 21, vamos a buscar el Evangelio de Juan, el capítulo 21. Juan 21, del 2 al 3 nada más. Luego vamos a ver varios textos, pero ahora para empezar, empezamos con este. Juan 21, 2 y 3. Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 seguidores, 5 en total, estaban juntos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros vamos contigo. Entonces fueron y subieron en el bote, pero no pescaron nada esta noche. Amén. Ya aparecieron los anuncios, perdón, porque sí son importantes antes de continuar con los anuncios. Esta es la ofrenda Plantando Iglesia. Hay todavía posibilidad de quien quiera ofrendar y recuperar ese recurso. La reunión del 28 de febrero, acuérdense, para todos los líderes a las 20 horas. La Cena del Señor el 4 de abril, que tenemos ya que agendar esa fecha para todos. Y este es importante, por eso no quiero dejar de pasar los anuncios. Mañana cierran las inscripciones para quienes desean sumarse al nuevo ciclo escolar del seminario aquí de Argentina. Así que todavía están a tiempo. Si hay alguien interesado, puede directamente comunicarse con la dirección del seminario o con alguien de nosotros que le vamos a apoyar. Muy bien, ahora sí. No pescaron nada durante toda la noche. Yo sé que aquí hay muchos pescadores. Le miro a Mario y él ya dice: eso nunca me pasó, ¿verdad? Por lo menos a la casa llegamos con un sábalo. Qué feo es cuando uno se siente que no pasó nada que quisiera que pase. Y además que uno cree que lo que voy a hacer es lo único tal vez y lo poco que sé hacer bien. Y aún eso me sale mal. Fue muy duro para esos discípulos la muerte de Jesús, como es dura la muerte por cada uno de nosotros, ¿verdad? Una muerte es algo que no hay palabras para explicar, solo viviendo uno puede saber lo que se siente. Y la muerte sobre alguien que uno tiene la esperanza plena todavía de una vida mejor es más doloroso. Entonces, cuando están viviendo esos discípulos de esto y dicen: no nos queda otra que volver a pescar, y esa noche no pesca nada, ¿puede imaginarse cómo estaban? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Estoy seguro que sí. A algunos no nos animamos a decir: es que me salió mal lo que yo pensé que sabía hacer bien. O tal vez esa noche que uno se pregunta: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no siento lo contrario? Pero saben, hermanos, que aunque pasemos todos por esto, hay una esperanza de que puede haber un primer día que puede ser el resto de nuestras vidas. Porque es en ese momento que sucede esto con esos discípulos. ¿Y qué significa el primer día del resto de mi vida?
¿Qué significa esto? Pues puede ser este momento culminante, ese momento de que las cosas cambian drásticamente, que pareciera que era imposible estar viviendo lo que uno vive, y es algo que marca un antes y un después. Hay una frase de un español, poeta, que vino a las cataratas del Iguazú. Miren que el lugar que tenemos aquí en Misiones, ¿verdad? Y algunos dicen, no conozco las cataratas de Iguazú. Esos días tuvimos que una familia de aquí dijo, no conozco las cataratas de Iguazú. Digo, pues hay que conocerlas, ¿no? Gente de todo el mundo viene a verlas, y este poeta Álvar Núñez, cuando vio las cataratas, cuando llegó a la garganta del diablo y se enfrentó con esta monstruosidad de aguas y esta belleza que impacta, él dijo esto: todo lo que viene después de esto es un regalo. En otras palabras, vi lo más grandioso de la naturaleza, lo que anhelé ver, y lo que viene ahora más de esto para mí es un regalo. Esta frase la elegí para describir lo que podía ser el primer día del resto de mi vida. Cuando tienes una experiencia que diga, a partir de ahora, todo lo que viene es un regalo. Porque ya lo que tengo es suficiente. Me da y sobra. Esta es la definición para mí más acertada para entender qué significa el primer día del resto de mi vida. Muy bien, vamos a pasar al texto de Juan otra vez. Juan, el Evangelio de Juan, el autor de Juan, tiene una clave muy importante para leer su libro. Y la clave o el telón de fondo es Génesis, el libro de Génesis. ¿Por qué? Miren, en el prólogo de Juan, el capítulo 1, ya vamos a encontrar que Juan habla que el verbo, ¿se acuerdan? En el principio estaba con Dios, era Dios, y todo lo que fue hecho sin Él no fue hecho nada. Es decir, está hablando de esta creación. La creación de Dios en un principio. Ahora Juan toma esta historia, este poema de Génesis, y ve en Jesús este principio de una nueva creación. Un principio diferente, un principio ahora que es el más importante que pudo haber sucedido en la vida de un ser humano. Génesis comienza diciendo que Dios en un principio crió los cielos y la tierra, y Juan comienza hablando que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Juan capítulo 1 y los primeros versículos. Luego del prólogo del capítulo 1 de Juan, que es hay una relación con Génesis capítulo 1, sigue todo el capítulo, todo el libro, perdón, todo el Evangelio de Juan, muy alineado y muy relacionado con Génesis capítulo 1. ¿Por qué digo esto? Miren, va a usar siempre la palabra día. En Génesis capítulo 1 encontramos en el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y va narrando cómo Dios va creando el universo. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, al día siguiente. ¿Qué sucedió en el día siguiente? Juan reconoce a Jesús como el Cordero, el Hijo de Dios. En el capítulo 1, versículo 35, otra vez dice, al día siguiente. Y ahora 2 discípulos de Juan deciden seguir a Jesús. Si seguimos el texto, en el capítulo 1, versículo 43, dice, al día siguiente se encuentra con Felipe y Natanael, que son llamados por Jesús. En el capítulo 2, versículo 1, dice, al tercer día sucedió una boda en Canaán de Galilea. ¿Sí me explico? Como Juan va usando esta misma dinámica de los días para hablar de una nueva creación que está sucediendo. En el capítulo 8, versículo 56, dice que Abraham se regocijó al pensar que vería mi día. Es una experiencia con el Mesías, esa esperanza del Mesías. En el capítulo 12, versículo 1, dice 6 días antes de la Pascua. Aquí está hablando del momento donde ya Jesús sube a Jerusalén y va subiendo para su culminación de la obra, que es la muerte y muerte de cruz. Y hay algo interesante, porque aquí
en el capítulo 12, Juan está hablando de este final de Jesús, pero este final que crea una nueva humanidad. ¿Qué sucedió en el sexto día de Génesis, capítulo 1? ¿Qué creó Dios en el sexto día? Creó al ser humano. 6 días después subió a Jerusalén. Y cuando Jesús sube a Jerusalén, Él muere en la cruz y usa una palabra importante. Consumado es. He terminado. Es decir, una nueva humanidad. En el número 6 del día 6 está sucediendo para Juan, pero ahora en Cristo Jesús. En palabras, entonces, de Pablo sería: Jesús es el nuevo Adán, ¿no? El nuevo Adán que ha surgido para salvar la humanidad. La diferencia que hay entre del hombre creado en el sexto día de Génesis con este día 6 de la creación es que justamente ahora el Espíritu Santo, como dice el texto, llena al ser humano de una vida plena y vida en abundancia. En el capítulo 20, versículo 1, encontramos otra vez la clave día. Dice, el primer día de la semana. Y este primer día es luego de la resurrección y es una nueva realidad otra vez. Comienza una nueva realidad a partir de este amanecer del primer día de la semana. Algunos discutimos si fue domingo, si no fue domingo, y empezamos a buscar muchos argumentos, pero que Juan está interesado no es hablar de esto. Juan está interesado en decir que hay un nuevo día, hay un nuevo amanecer que está rompiendo la aurora, y ese nuevo amanecer tiene una esperanza plena para la humanidad. Capítulo 20, versículo 19 dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, Jesús se presenta en medio de sus discípulos que estaban encerrados con miedo. Y versículo 22 del capítulo 20 dice: acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, entonces, una nueva humanidad empieza a formarse. A partir de ese momento empieza a haber una nueva realidad que puede ser este primer día del último de mi vida. Muy bien, entonces una clave para leer Juan rápidamente, quise traer esto como tal vez le puede servir para leer de otra manera, es Génesis, capítulo 1, es la clave para leer todo el Evangelio de Juan. Pero volvamos al texto de Juan capítulo 21. Vamos a leer de versículo 1 al 6. Después de eso, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos, eso ya hemos leído, Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esta noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Muy bien. Hemos dicho que esos discípulos están desalientados. La experiencia de la resurrección, de la muerte, para ellos de Jesús, fue algo difícil de aceptar. El mundo se le viene abajo. Van a pescar, no pescan nada, se sienten más desilusionados, están deprimidos, están hechos pedazos. Y entonces sucede algo que cambia su vida radicalmente y para siempre. Nada es igual más en la vida de sus discípulos, ¿lo creen? A partir de la experiencia de esta mañana en el lago de Galilea, cuando Jesús dijo: tiren la red de otro lado y van a pescar, y sucede el milagro, cambió su vida radicalmente y fue el primer día del resto de sus vidas. No se bajaron más de este viaje, de este compromiso de expandir el reino, y gracias a Dios, por medio de ellos, el Evangelio fue alcanzando otras culturas gentiles, y nosotros somos parte de lo que sucedió en esta mañana.
Si no hubiera sucedido este milagro, probablemente Jesús pasaría a ser uno más de los judíos que murió en la cruz, como muchos morían en la cruz, y nada hubiera pasado. Pero la experiencia de esos discípulos cambió sus vidas para siempre y también la nuestra. Ahora, decía al principio que todos tenemos esa experiencia de no pescar nada en un momento, ¿no? Y que simboliza esa decepción, esa derrota que sentimos, esta angustia que a veces domina nuestro corazón. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esa experiencia, ¿sabía? Donde podemos decir, sucedió en un día un milagro en mi vida que nada más siguió igual. El primer día del resto de mi vida, porque ahora soy diferente. Pero para que eso suceda, necesitamos tener en cuenta algunas actitudes. Si queremos que esta experiencia con Jesús, el primer día del resto de mi vida, suceda, necesitamos actuar y abrazar algunas actitudes determinantes. Y escuchen, aquí va la primera. Si queremos la experiencia con Jesús, debemos salir de Jerusalén e irnos a Galilea. Jerusalén sabemos que era la capital de los judíos, el lugar sagrado, el lugar que según la cosmovisión religiosa de los judíos era el único lugar donde Dios moraba y habitaba. Ahí estaba el majestuoso templo que era, mírense, Herodes, que no le interesaba más que poder y poder. Él se interesa tanto por el templo y él se dio cuenta que el templo era un lugar para explotar y tener más poder, que amplía el templo. Se gana el favor de los judíos, pero también él gana dinero porque gente de todo el mundo empezó a visitar Jerusalén. Y los judíos aún más sentían que ahí estaba la presencia de Dios únicamente. Un judío a partir de los 18 años tenía que viajar sí o sí por lo menos una vez al año a Jerusalén y ofrecer sacrificios, pagar impuesto al templo. O sea, el lavado de cerebro era, si tú no vienes a Jerusalén, olvídalo que Dios te va a perdonar. De eso vivían las clases sacerdotales como un nivel económico superior a todos, porque de esto ellos mantenían su máquina de hacer dinero. Pareciera que estoy hablando de algo que pues la Biblia no nos dice. Sí lo dice. ¿Qué hizo Jesús cuando fue al templo y se dio cuenta que estaban explotando la gente, robando a la gente, vendiendo y revendiendo? Dice un historiador judío, miren lo que dice un historiador judío, que era tanto la explotación de los sacerdotes, que eran tan cara dura, que el templo tenía una puerta al fondo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, al lugar santo, ¿se acuerdan? Llegaban con su vaquita, con su ovejita, entregaban al sacerdote, hacían su procesión y el sacerdote tomaba a ese animal y pasaba a proceder en un lugar donde solo estaban los sacerdotes. Dicen que, según esta fuente, no sabemos si es cierta o no, que había una puerta al fondo, que sacaban ese animalito otra vez, ese cordero, lo llevaban por un pasillo secreto y volvían a poner en el corral, donde volvían a revender. Y así explotaban la gente. Cuando llegaba la gente de Galilea, 100 kilómetros, imagínense 100 kilómetros sin vehículo, para llegar a traer su ofrenda. Muchos no podían traer el animal, se le moría por el camino. ¿Qué hacían? ¿Compraban a dónde? Allí en la puerta del templo. Otros llegaban y los sacerdotes examinaban y decían, ese cordero no está apto para el sacrificio porque la pata está más corta o porque tiene una mancha negra. Entonces se rechazaba la ofrenda. ¿Y qué hacían ellos? Pues va a comprar ahí, hay uno que está bien preparado y es aceptado. Y era un comercio ese lugar de explotación a la gente pobre. Que Jesús, cuando vio esto, es el único momento que Jesús se enojó.
Se sacó. No aguantó más. Si quieres enojarte en algún momento puedes, ¿sabían? Pero ¿sabe por qué se puede enojar? Según Jesús, solo si tú tienes que enojarte para defender una víctima que está siendo explotada por alguien y tú te pones... Regrese. Hola, hola. Sí, ya tenemos. Gracias. Entonces, si quieres enojarte, está permitido, pero con esa condición, ¿verdad? De pararse a defender a alguien que está siendo explotado por alguien. Y tú tienes que enfrentar ese poder de los sacerdotes que son intocables, que te pueden mandar al infierno, que te pueden matar y condenar, como lo hicieron con Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Ellos, el Sanedrín, los sacerdotes que dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Dijo Herodes, pero ¿cómo lo voy a hacer? No hay nada de culpa en ese hombre, crucifícalo. Y todo el pueblo siguió ¿a quién? A los sacerdotes y crucificaron a Jesús. Entonces puedes enojarte, pero enfréntate al poder opresor. Y eso es el llamado que tenemos como hijos de Dios. Muy bien, salir de Jerusalén e irnos a Galilea. Los discípulos, miren qué importante eso. Jesús, según los evangelios sinópticos, solo sube a Jerusalén cuando ya se acerca el día de su crucifixión. Cuando empieza el ministerio, ¿dónde va Jesús? A Galilea. A Galilea va Jesús y en Galilea empieza su ministerio. Y allí Él vive los 3 años anunciando el reino de Dios. Y cuando se acerca ya la fecha para la Pascua, ese 6 días antes de la Pascua, sube a Jerusalén y es ahí donde lo ejecutan. En otras palabras, ¿sabe para qué sirvió Jerusalén? Para sacrificar a Jesús. Para sacrificar a Jesús. Entonces, si tú tienes un concepto de Jerusalén muy ortodoxo, te invito a que revise. Para Jesús, Jerusalén fue el lugar de opresión, de dolor y no de esta presencia de Dios que tanto ellos anunciaban que estaba. Por lo tanto, si quieres tener esa experiencia con Jesús como los discípulos tuvieron este primer día de la semana o el primer día del resto de sus vidas, primero, ¿sabe qué? Salga un poco del contexto religioso. Vete a Galilea. No significa que aquí Dios no está, pero muchas veces aquí hay más tendencia a lo religioso que a la presencia de Dios. Porque aquí dentro, hermanos, sucede algo que afuera no sucede. Todos somos buenos. Todos nos portamos muy bien. Todos tenemos modales. O intentamos. Y si no tenemos buenos modales, ya nos van a poner en nuestro lugar enseguida, ¿verdad? Son 2 horas, aguantamos. Y salimos de la puerta. Es ahí donde Dios quiere darnos a conocer que nuestra vida va a ser transformada y cambiada en nuestra realidad con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis empleados, con mi vecino. Y es a partir de ese momento que tu vida puede ser el primero, el último y el resto de tu vida, cuando tú cambias así radicalmente y experimenta ese milagro que Dios transforma tu vida. ¿Lo puede suceder aquí? Sí. Pero por lo general sucede afuera. En el campamento de jóvenes pasaron muchos muchachos adelante, porque tenemos esa idea de que se pasa adelante aceptó a Jesús. Y no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no. Pero lo digo con todo corazón, hermanos. He visto muy poca transformación en la vida de quienes pasamos adelante y lloramos, hicimos una oración y seguimos la vida normal. Se acercó una chica y me dijo, hay un muchacho que está acosando a una muchacha. Se sintieron acosados.
digo, puede ser normal que suceda eso dentro del ámbito de la juventud, pero me llamó la atención que dijo, y la noche pasó enfrente y supuestamente lloró y entregó su vida a Jesús. ¿Sí me explico? Muchas veces fomentamos esa idea de que aceptar a Jesús es algo mágico con una oración y entonces seguimos la vida como nada. No, a partir de una experiencia que cambia radicalmente nuestras vidas, que diga, nada más es igual, es donde entonces somos transformados, como sucedió con sus discípulos. Por eso, sal del contexto religioso, sal de Jerusalén y vete a Galilea. Vete con la gente pobre. Vete con la gente pecadora y comienza a ver cómo Dios obra en esos lugares, porque ahí hay un terreno fértil que muchas veces podemos ser transformados nosotros al ver el milagro que Dios hace en la vida de las personas. Primer paso, sal de Jerusalén y vete a Galilea. Si queremos tener experiencia del primer día del resto de nuestras vidas, necesitamos además también de salir de Jerusalén, necesitamos algo más. Pero estoy para atrás. Esto. Abrirse a cambios y volver al lugar donde todo comenzó. Los discípulos están en Jerusalén, según Juan. Ahí se encuentran con Jesús. Está Juan el Bautista bautizando en el río Jordán. Dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comienza a seguir a Jesús. Pero en el capítulo 2 lo lleva a Jesús. Juan, el autor, lleva a Jesús a Galilea. Automáticamente. Sucede la boda de Canaán. Y es en Galilea que desarrolla el ministerio de Jesús. Y miren qué interesante es esto. No es en Jerusalén que ellos se encuentran con Jesús resucitado, que cambió sus vidas drásticamente. Es en Galilea otra vez. Y abrirse a esto cambio es importante, hermanos. Es muy importante volver a donde todo comenzó. Lucas capítulo 5, si leemos con atención, ¿dónde comenzó el llamado, el ministerio de los discípulos? Esos discípulos que están aquí en esa experiencia de fe que estamos revisando. Lucas capítulo 5, miren que dice algo interesante. Un día estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret, el mismo que ya hemos leído, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas de los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Y mira que dice, maestro, versículo 5, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. No hemos pescado nada, le contestaron. Pero como tú me has mandado, échale las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por seña a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llevaron todas las 2 barcas que comenzaban a hundirse. Al ver eso, Simón cayó de rodillas delante del Señor y dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus discípulos estaban asombrados ante esta pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, dijo Jesús, desde ahora serás pescadores de hombre. Y le dijo Jesús a Simón, sí, así que llevaron las barcas a tierra y dejando todo, siguieron a Jesús. ¿Dónde empezó el seguimiento a Jesús de esos hombres? ¿Dónde empezó? En el lago de Galilea. ¿Cómo empezó? Con una noche de frustración, donde no pescaron nada. ¿Qué sucedió? Jesús da la orden y entonces ellos se sorprendan con el milagro y a partir de ahí siguen a Jesús. Pero aparentemente se olvidaron de esto. Cuando Jesús muere, van otra vez a pescar y están pescando y ninguno se acuerda de este momento. El milagro
del reencuentro de Jesús con los discípulos sucede en Galilea, donde todo había comenzado. Si queremos experimentar este día último, el primer y el último de mi vida que queda marcado para siempre, yo creo que muchas veces debemos regresar donde todo empezó. ¿Sabe por qué digo esto? Porque muchos de nosotros empezamos una vida de fe, así como muy emocionados, con mucho compromiso, y pasa un año, pasa 2 años, 3 años, y algunos nos sentimos como que ya cómodos, nos acomodamos, ya no hay motivación, ya escuchamos las críticas, ya vemos que hay problemas en la iglesia y comenzamos a ver que esta vida no tiene sentido. Si tú estás viviendo esto, yo te invito a que vuelvas donde todo comenzó. ¿Alguien se acuerda de la experiencia de fe que tuvo cuando te encontraste con Jesús? Este momento del fuego que quema, de la alegría que desborda el alma. A partir de este momento que empezó algo y que tal vez ahora ya no tiene sentido, la invitación es: regresa a donde todo comenzó. Tercero, si queremos tener esa experiencia, necesitamos renunciar lo necesario para encontrarnos con Jesús. Mire, si leemos con atención el capítulo 21 de Juan, que estamos meditando, que es clave el texto para nuestra reflexión, vamos a encontrar algo interesante. Dice, versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo. Aquí vamos, ¿cuántas personas? Simón Pedro, Tomás son 2, y Natanael de Galilea, que son 3. Los hijos de Zebedeo, los hijos eran 2, ¿sí? Los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Si sumamos la cuenta de todos esos, nunca llegan a los 12. Bueno, primero que ya no está Judas, ¿no? Tenía que ser 11. Pero si sumamos todos esos discípulos que están aquí y que tienen la experiencia en este momento, son apenas algunos de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros queremos tener esa experiencia determinante con Jesús, que nuestra vida cambia radicalmente, muchas veces tendremos que renunciar cosas y hasta personas. Porque no todos querrán acompañarnos en esa experiencia. ¿Sabían? No todos querrán estar con nosotros donde nosotros creemos que debemos estar. Tal vez tú decidas por el Señor y tu esposa no. O tal vez ella decide y a ti no te interesa. O tal vez tú decidas por el Señor y tus amigos dicen, ¿qué estás pensando? Yo no quiero esto. Si tú vas a la iglesia, dejamos de ser amigos. Hay que entender que seguir a Jesús, para seguir a Jesús y tener esa experiencia que cambia tu vida radicalmente, muchas veces necesitamos renunciar cosas que para nosotros es muy importante. Hay personas que simplemente no quieren ir a Galilea, ¿sabían? No quieren ir a Galilea. No quieren ir a Galilea. Y hay que saber respetar eso porque son decisiones de cada uno, pero nosotros, si es necesario renunciar esta relación, renunciar ese lazo que tenemos, no para no interesarnos por la persona, pero para poner a Jesús en primer lugar, hay que hacerlo, porque es cuando sucede un milagro en nuestras vidas. Aparentemente, no todos los discípulos quisieron ir a Galilea. Solo 5, 6 o 7 fueron a Galilea. Pero ellos experimentaron el milagro que hemos ya mencionado. Y por último, necesitamos escuchar a Jesús antes que escuchar a cualquier cosa. Si tú quieres esta experiencia como el primer día del resto de tu vida, necesitas escuchar a Jesús. Cuando Jesús se acerca a los discípulos y dicen, hey muchachos, ¿tienen algo que comer? ¿Pescaron algo? Ellos reconocen que no tienen nada. Pero es interesante, ellos están en el mar allá adentro.
frustrados, sin haber conseguido los objetivos que habían planteado de ir a pescar. Jesús no está con ellos en la barca. Jesús no se encuentra con ellos en ese momento. Pero Jesús está a la orilla del mar y allí está acompañando a sus discípulos en sus necesidades. El milagro sucedió en la vida de esos hombres porque escucharon la voz de Jesús que desde la orilla les habló, y ellos contestaron y obedecieron y siguieron la ordenanza de Jesús, y entonces el milagro sucedió. Iglesia, hermanos, Jesús ya no está físicamente entre nosotros, ¿verdad? Jesús no está aquí entre nosotros físicamente, pero hay algo que sigue con nosotros, que es su voz, por medio de su Espíritu Santo, que nos sigue hablando. Quiero preguntarte algo íntimo, no me lo conteste, pero la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Jesús? Todo el tiempo escuchamos muchas voces, ¿sí o no? Prendemos la televisión, mala noticia, terremoto, mataron, robaron, secuestraron, gobierno va mal, la inflación sube, el dólar dispara, hay incremento de peso, de las tarifas, el sueldo no alcanza, suicidio, familia rota, matrimonio separado, hijos de rebelde. ¿A quién escuchas en ese momento? Entramos en la iglesia y también hay cosas que no nos gustan, ¿verdad? Hay cosas que no nos gustan porque, miren, somos ¿cuántos aquí hoy? Más de 100 seguramente. No todos tenemos los mismos gustos, ¿sí o no? Tal vez otros dirían, ¿por qué no seguimos cantando a capela? Qué bonito que sonó. Sí, bonito sonó. Pero tal vez a otros dicen, ¿por qué no llevaron la guitarra para cantar allá en vez de cantar a capela o un teclado? Y a veces en la iglesia tenemos esto de que escuchamos voces, conciencias que nos están acusando, que nos están sacando la paz, la tranquilidad. La invitación es: escuchemos a Jesús. Si queremos transformación, cambio y una experiencia que marca nuestras vidas, escuchemos a Jesús. Hay un texto que dice así: mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. A él escúchenlo. Quiero invitarte que te pongas de pie, por favor. Vamos a cantar este canto juntos. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír.
Señor, esa es nuestra oración en esta mañana. Háblanos Jesús, porque muchas de nuestras vidas están como estas de esos discípulos que pasaron una noche sin pescar nada y sus vidas estaban en un desaliento, sin esperanza, sin rumbo, sin dirección. Muchas veces nuestras vidas, Señor, están así. Y tal vez hoy hay personas aquí, oh Dios, que se sienten vacíos, que están cargando culpa, que tal vez están ya a punto de tirar la toalla porque no aguantan más empujar solos. Tal vez algunos están enfermos, pasando por duelo. Su corazón necesita esa experiencia de Galilea, donde tú nos dices: tiren la red al otro lado y van a pescar. Perdónanos si tantas veces hicimos lo mismo y pensábamos que íbamos a escucharte y estarías con nosotros. Y no hemos escuchado a ti, sino hemos escuchado la conciencia, la culpa, la tradición, las costumbres, nuestros gustos. Hoy, Señor, renunciamos todo esto y queremos escucharte a ti. Háblanos, Jesús. Háblanos. Transforma nuestras vidas. Queremos obedecerte, Jesús. Queremos tirar las redes donde tú nos indicas. Queremos cambiar, si es necesario, de hábitos, de costumbres que no están trayendo alegría ni paz a nuestra alma. Danos el valor para reconocer nuestra pobreza espiritual y inclinarnos ante ti y saber que tu indicación es lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, porque no necesitamos vivir más noches sin resultado, porque hoy tú nos estás indicando a tirar nuestras redes por fe y atrapar esta gran cantidad de peces que significan bendiciones, que cambian nuestra vida drásticamente y nada más sea igual. Te damos gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por estar presente. Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice la vida de Axel, de Juliana una vez más. Que lo que hicieron hoy, Señor, sea este primer día del resto de sus vidas, donde hay transformación, donde hay una nueva realidad, donde hay frutos en abundancia para ti. Y que ellos junto con nosotros sigamos tu indicación, sigamos tus ordenanzas, escuchando tu voz. Te bendecimos, oh Dios, y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te llene de paz y que vivas esta vida en plenitud para la honra y gloria de Dios. Reciban, hermanos, esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos otra vez.